Buenas noches, licenciado Luis Alonso Rivera Ayala, catedrático en la materia de Mercantil 3. Mi nombre es Jorge Alberto Sánchez Mengíbar, con número de carnet 8511-4694. Estudio Ciencias Jurídicas en la Universidad Tecnológica de El Salvador y el tema que expondré es la compraventa mercantil. Y cuando estamos hablando de un contrato en una compraventa mercantil, estamos precisamente refiriéndonos que se celebra con mayor frecuencia en derecho comercial. Ahora, el tráfico mercantil a que se refiere el artículo 371 del Código de Comercio define a las compraventas mercantiles de esa forma. Ahora, existen elementos esenciales, según se desprende de la ley de doctrina de los expositores del derecho. Los elementos esenciales del contrato de mandato son el mandante, el mandatario, el negocio encargado y el consentimiento. Ahora, el mandante, por esencia del contrato mismo, queda obligado o resulta ser acreedor de un derecho a realizar el mandatario un acto jurídico en nombre de él, de igual modo como si hubiese obrado personalmente. Ahora, la compraventa civil es un contrato bilateral donde el vendedor se compromete a entregar una cosa o derecho al comprador y este último a pagar un precio determinado en dinero. Ahora, es un contrato civil que regula la transmisión de la propiedad de bienes no comerciales, como una obra de arte o un inmueble residencial, y se rige por el Código Civil. Existen algunas características, ¿verdad?, principales, como son que es bilateral, que requiere la participación de dos partes, es oneroso porque implica una contraprestación económica, o sea, hablando de precio por parte del comprador, ¿va? Es consensual porque se perfecciona por el mero acuerdo de voluntades entre las partes. Es traslativo de dominio porque el objeto principal es la transferencia de la propiedad de la cosa o derecho desde el vendedor al comprador. Es conmutativo porque las obligaciones de las partes son equivalentes y conocidas desde el momento de la aceleración del contrato. Ahora, existen elementos esenciales como la cosa que debe ser específica y determinada, el precio que este debe ser cierto en dinero o signo que lo represente. Y existen tipos de compraventa en materia civil, ¿va?, como la compraventa de bienes muebles, que regula la compraventa misma, ¿va?, de una obra de arte. También está la compraventa de bienes inmuebles, que regula la compraventa de bienes raíces, ejemplo, una vivienda. Tenemos la compraventa con reserva de dominio, que es la propiedad del bien que se transfiere al comprador, ¿va? Existen algunas diferencias con la compraventa mercantil. La principal diferencia radica en el ámbito de la aplicación. La compraventa civil regula la compraventa de bienes no comerciales, mientras que la compraventa mercantil regula la compraventa de bienes por parte de comerciantes o empresas con ánimo de lucro. Ahora, existen ejemplos de compraventa civil, ¿verdad? Tenemos la compra de un cuadro por un coleccionista particular, la compra de una casa por una persona para uso personal, tenemos también la compra de un vehículo para uso particular, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre compraventa civil y mercantil? Bueno, cuando hablamos de la civil, puede ser personas físicas o jurídicas que no ejercen actividad comercial, mientras que en la mercantil involucra a comerciantes o personas que actúan en el ejercicio de una actividad empresarial. Por eso en el título tercero, la compraventa y permuta, según lo que dice el capítulo 1, la compraventa en el artículo 10.13 dice que son compraventas mercantiles, número 1, las que realizan dentro del giro de explotación normal de una empresa mercantil, ¿verdad? Tenemos la número 2, que son las de cosas mercantiles. O sea, no son mercantiles las ventas hechas por los agricultores o ganaderos, ¿verdad? Pero lo que dice el artículo 945 del Código de Comercio, en términos generales, es que cuando la compraventa mercantil no regula un aspecto específico, se recurre a las normas de la compraventa civil. Ahora, como supletorias, esto ocurre porque la compraventa mercantil tiene reglas más especializadas, enfocadas en transacciones comerciales, ¿verdad?
mientras que la compraventa civil cubre aspectos más generales. Ahora, algunas diferencias claves entre ambas que incluyen son la finalidad, que es la compraventa mercantil, que se realiza con el propósito de reventa, ¿va? Lucro, mientras que la civil es para consumo propio. Ahora, existe el objeto, que la mercantil se aplica solo a bienes muebles, mientras que la civil puede incluir bienes inmuebles. Tenemos la normativa, que la mercantil está regulada por el Código de Comercio, mientras que la civil por el Código Civil. Ahora, existen elementos de la compraventa mercantil, ¿va? Que son el vendedor, el comprador, la cosa. Cuando hablamos de la cosa, estamos hablando del bien objeto de la transacción y el precio, ¿va? También. Ahora, también la compraventa mercantil se distingue de la civil por la intención del comprador de revender o explotar comercialmente la cosa. Ahora, la compraventa mercantil, en términos generales, se caracteriza por ser un contrato bilateral, oneroso y conmutativo. Existen tipos de compraventa mercantiles según diferentes criterios, ¿verdad? Por el objeto, que pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles, por el propósito, que puede ser compraventa para reventa o compraventa con transformación. Y está también por la forma, que puede ser un contrato verbal o un contrato escrito. Y por la formalidad tenemos el contrato privado y el contrato público. Y por el tipo de empresa tenemos sociedades mercantiles y tradicionales, ¿verdad? Ahora, he de mencionar que los artículos 1013 al 1047 del Código de Comercio nos habla específicamente de las compraventas mercantiles. Ahora, el objeto del mandato mercantil difiere del mandato civil, en el sentido de que en materia mercantil el mandante concede por escrito al mandatario la ejecución de un acto de comercio. Muchas gracias.